Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante interesante y sé que tal vez lo estabas esperando. Y es que resulta que si quieres ser tu propio jefe y trabajar en las horas que a ti te convengan, o que por el contrario quieres ganar un dinerito extra en estos días donde el sol se oculta más tarde, pues déjame decirte que hoy te traigo 3 nuevas aplicaciones donde entregarás paquetes, pero lo mejor es que puedes llegar a ganar hasta casi $1000 a la semana. Si quieres saber cuáles son estas nuevas aplicaciones, por supuesto, quédate hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Bienvenidos a nuestro canal. En este video exploraremos nuevas y emocionantes aplicaciones para trabajar como conductores y realizar entregas, desde medicinas hasta comida. Descubriremos soluciones innovadoras que van más allá de las conocidas como Amazon, DoorDash y Uber Eats. Sumérgete en un mundo de innovación y sorpresas, donde la entrega de medicamentos se vuelve más rápida y eficiente y la entrega de comida va más allá de lo convencional. Prepárate para una aventura emocionante mientras exploramos el futuro de los servicios a domicilio y descubrimos aplicaciones que te harán replantear cómo trabajar como conductor y realizar entregas. Y si quieres saber más de otras apps y páginas, ya tenemos 2 videos listos en el canal con otras aplicaciones que podrás ver una vez que termines este video. Así que comencemos. Bien amigos, esta primera página que te voy a mostrar se llama Fetch. Y es que resulta que la vas a reconocer porque el logotipo es un perrito con un paquete en la boca. Esta está diseñada para entregar cualquier artículo y lo mejor es que trabaja como un depósito y recibe mercancía de cualquier lugar, cualquier tienda y por supuesto cualquier restaurante. Es decir, que el trabajo de entrega definitivamente no va a ser un problema y siempre vas a tener trabajo, o sea, muchas cajas que entregar. Esta se encuentra en muchos estados de Estados Unidos y es lo que te voy a mostrar ahora a continuación en la página. Bien amigos, como pueden ver aquí en la página, literalmente ella se encuentra en una parte baja de Estados Unidos y después se encuentra en distintos estados en todo el mapa. Aquí en el mapa pueden ver que se encuentra en Florida, en Georgia, en Sur Carolina, North Carolina, que es donde estamos y es donde les voy a mostrar un ejemplo, en Virginia, en Pensilvania, en Tennessee, Illinois, Minnesota, en Washington State, no Washington DC, y en toda esta área desde Arizona, Utah, Colorado y por supuesto en Texas. Donde ustedes ven todos estos puntos, todos la parte azul es donde está presente esta página. Ahora, si nosotros nos vamos a Careers, que es decir, ¿cómo vamos nosotros a trabajar con esta página? Obviamente lo ponen en español para que se les haga más fácil. Al entrar a esta parte, obviamente ustedes van a encontrar lo que tanto están esperando. ¿Cuánto puedes ganar enviando paquetes con ellos? Y aquí te sale la manera de aplicar súper sencilla, que dice, entrega para buscar y sigue conduciendo hacia tus objetivos. Obviamente lo primero que te van a pedir es el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Y como ven aquí en la pantallita en el medio dice aplicar. Ahora, si tú quieres saber los números o por lo menos un aproximado, aquí les da un aproximado. Dice, conviértase en un socio de Fetch Delivery y gane entre 18 y 25 por hora. Sin embargo, hay unas palabras chiquitas que siempre hay que leer y les dice, las ganancias reales dependerán de la ubicación, dónde estás, cuánto tiempo te tome completar tus entregas y otros factores. Pero lo que me gusta es que ellos te dan un aproximado. Miren, si ustedes le dan hasta abajo en la página, dice ganancias estimadas. Y les dice que si ustedes trabajan 40 horas a la semana, pueden llegar a alcanzar hasta $920 a la semana. Y les da un estimado, por ejemplo, si trabajan 10 horas nada más, van a ganar alrededor de $200. Si trabajan 15, 315. Si trabajan 20 son 420. Si trabajan 25 son 550. Y si trabajan 30 son 660. Y si trabajan 35 horas son 805. La verdad es que trabajar 35 horas quiere decir que ustedes solamente van a trabajar, si trabajan 3 días a 7 horas cada día, ya ustedes hicieron $805. Eso está bastante atractivo. Díganme ustedes si no y por supuesto me lo comentan allá abajito. Ahora, solo, ¿qué es lo que necesitas para comenzar a trabajar? Dice, un sedán, una furgoneta, un camión o un vehículo de carga, porque no necesitas tener nada más una camioneta o una van, lo que tú tengas.
una licencia de conducir válida para los Estados Unidos, un número de seguro, un seguro de automóvil, obviamente, la capacidad física para manejar al menos 50 libras o más y un teléfono inteligente, iPhone o Android. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes van a tener que bajar una aplicación para poder ustedes saber más o menos cuáles son los pedidos que van a hacer. Bien, y si le dan más abajo a la página, ustedes les dicen más o menos una explicación de cómo van a hacer y cómo sería el trabajo. Dice, por ejemplo, sé tu propio jefe, tú decides los turnos, cuándo quieres trabajar y cómo quieres trabajar. Conduce menos, porque dice que los turnos generalmente requieren de 2 a 3 paradas en comunidades de apartamentos locales. Es decir, que ellos te van a seleccionar y agrupar los paquetes para que a ti se te haga más fácil la entrega. Y por supuesto, mientras más rápido lo hagas, obviamente el dinero te va a rendir más, porque en vez de, por ejemplo, ganar 18 la hora, puedes llegar a ganar 25 si tú terminas de entregar un paquete de una área súper más rápido. Dice, sepa exactamente lo que genera, pues todas las rutas tienen un pago garantizado que sabrá antes de conducirla. Dice, progresar más rápido es su objetivo, tal vez esté ahorrando para una compra o comprar lo que tú quieras y aquí te puedes ganar con ello un dinerito extra. Así que ya saben cómo comenzar, por supuesto, inscribirse, prepararse, elegir las horas y prepararse para entregar. Si te gusta, obviamente, vamos a ver que aquí dice aplicar como conductor. Bueno, te manda a la página principal donde sale el recuadro para aplicarlo. Así que ya saben, si ustedes quieren probar esta aplicación o esta página web, por supuesto, aquí abajito les vamos a dejar todo el link para que ustedes puedan ir a hacerlo. Y si les va muy bien, por supuesto, esperamos todos sus comentarios allá abajito en la cajita de comentarios. Ahora vamos con la segunda página. Bien amigos, vamos con esta segunda página que se llama MedSummer, así como medicina y luego la palabra Summer. Esta, como pueden ver, obviamente se especializa en entregar medicinas y trabaja con las famosas cadenas de farmacias como CVS y Walgreens. Por supuesto, si hay alguna farmacia especializada, también van a trabajar. ¿Qué pasa con ellos? Con ellos tú vas a llenar la aplicación y por supuesto dicen que aplicar es sumamente fácil. Por supuesto, esta compañía te va a pedir que tengas mucha discreción porque vas a conducir con medicamentos para personas de cualquier enfermedad y ellos necesitan que tú tengas bastante discreción. Vas a tener la dirección de la persona y además de eso te van a pedir que firmes como un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, no necesitas sino unos cursos que ellos te dan allí online para que tú saques como un certificado que es respondiendo algunas preguntas, pero es súper fácil. Aquí dice, conviértase en un mensajero hoy. Ir a aplicar no dura más de 10 minutos. Tienes que capacitarte, que es lo que les acabo de explicar, porque aprendes el camino del servicio de la mensajería y a tener éxito y obtienes un certificado HIPPA, o sea, como que un certificado exclusivo para transportar medicamentos. Luego dice, empieza a conducir, estás listo para salir a la carretera como mensajero y ganar dinero. Si tú le das en aplica ya, obviamente te van a decir que primero lo que debes tener es tu licencia de conducir y la tarjeta de seguro de tu vehículo. Si le das en comenzar, te salen obviamente todo, nombre, correo, crear una contraseña, tu número de teléfono y por supuesto tu dirección y le das continuar. Si yo le doy continuar, obviamente se va a salir porque no voy a llenar los datos, así que ya saben, si quieren aplicar, esta es la forma. Bien amigos, vamos a hacer una pausa en este mundo de páginas donde puedes ganar mucho dinerito para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis. Por supuesto, recuerda activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Por supuesto, vamos a lo que más te interesa. Rosmary, ¿cuánto puedo ganar yo entregando estos paquetes de medicina? Y nos fuimos a las preguntas frecuentes para saber, y aquí dice, ¿cuánto paga MedSummer en su región? Puede pagar hasta $25 la hora y permitimos que los mensajeros entreguen múltiples pedidos por ruta, lo que permite ganar más con menos tiempo de inactividad. Ahora, aquí te dicen, ¿cómo pagan?
puede optar por transferir los fondos que ha acumulado desde su portal de mensajería a su cuenta bancaria vinculada en cualquier momento. Aquí luego dice, ¿cómo solicito Mexon en mi zona? Deberá completar una solicitud en nuestro sitio web haciendo en la pestaña de mensajería. El equipo realizará una breve verificación de antecedentes sobre usted y se comunicará con usted en los próximos pasos. Una vez hecho esto, es un cambio rápido. Recibirás tu camiseta MexSummer, o sea que definitivamente vas a estar identificado con una camiseta de la compañía, una bolsa de entrega y realizarás una capacitación, descargarás la aplicación y comenzarás a ganar dinerito extra o lo puedes convertir como tu trabajo permanente. Ahora, por aquí había una pregunta que siempre las personas están pendientes. ¿Cómo debe ser el vehículo? Aquí dice, ¿tiene requisitos de vehículo? Sí. El vehículo debe ser de 2 o 4 puertas y más nuevos del 2005. O sea que si tú tienes un carrito de 2006 en adelante, o sea, y más nuevo, vas a calificar. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, mi carrito, que es del 2009, calificaría si nosotros quisiéramos hacer eso. Así que yo creo que no están pidiendo un carro último modelo, ni necesita que sea una camioneta van, ni ninguna truck de esos camiones gigantescos. ¿Por qué? Porque recuerden que son medicinas y por lo general las medicinas son en unas bolsitas bastante pequeñas. Inclusive, por si no lo sabían, aquí te preparan la medicina en las farmacias personalizadas. Te ponen el nombre en el frasquito y si el medicamento tú lo vas a tomar por 3 días, son solamente, por ejemplo, si son 2 pastillas diarias, 6 pastillas las que te van a mandar. Así que ahí está un datito para los que no sabían cómo se maneja esto de la medicina aquí en los Estados Unidos. Ahora dice, aceptan autos de modelos antiguos. Aquí le dice, solo aceptamos autos hechos, como decía en la pregunta de arriba, del 2005 en adelante. La seguridad es nuestra prioridad y queremos asegurarnos de que su viaje esté en óptimas condiciones. Así que ya saben, si ustedes están buscando ganar un dinerito extra con una entrega de paquetes que no sea tan grande, esta de medicamentos creo que tal vez es la mejor opción y ya saben que pueden ganar desde $25 la hora. Así que vamos con la tercera página. Bien amigos, vamos con esta tercera página y es que esta tercera página se llama Express. Así de sencillo es el nombre y lo vas a encontrar súper fácil. Recuerda que de todas estas páginas que te estamos nombrando, te vamos a dejar la descripción o allá abajito en la cajita de comentarios, te vamos a dejar la página para que tú puedas aplicar. Bien, esta tercera página es súper fácil de manejar y te muestra aquí, como ven en la pantalla, que ya les voy a mostrar, ¿qué es lo que entregamos? Dice, entrega de muestras, o sea, las muestras médicas o como los resultados médicos, esos son súper pequeñas las cajas que vas a entregar. Pueden entregar esto de que dice B2B, que es decir, las cajas que pueden entregar frágiles de cualquier tienda, de ropas, de supermercados y por supuesto también entregan como catering a domicilio para cualquier empresa que solicite algún banquete a cualquier restaurante. Dice mensajeros médicos, es decir, que también vas a entregar medicina. Y esto que dice mensajeros legales. Y es que si ustedes se acuerdan de cuando aquí les hizo el video de entrega de paquetes, resulta que él comentó en ese video, por ahí les vamos a dejar ese video para que también lo vean, que cuando entregaban cheques, o sea, como cosas legales, algo que tenga que ver con bastante importancia, el pago era más alto. Es decir, si a ustedes le toca entregar, como dice aquí en la página, mensajeros legales, tal vez el pago sea bastante alto. Si ustedes le dan bastante hacia abajo en la página, van a poder ver que dice que trabaja 24/7. Obviamente ustedes no van a trabajar 24/7, pero para que vean que hay bastantes oportunidades de entrega. O sea, no se van a limitar a trabajar solamente en el día. Y aquí hay un esquema más o menos de cómo funciona. Dice que vas a llamar, pero claro, este recorrido que ustedes están viendo aquí es para las personas que van a enviar un paquete, no para la persona que es delivery. Sin embargo, si vamos hasta abajo, obviamente salen todas las ubicaciones. Dice nuestras ubicaciones: Atlanta, Texas, Alabama, Chicago, Florida, Carolina del Norte, por supuesto, Minnesota, Arizona, Virginia. Carolina del Norte tiene dos sedes, perdón, California, Tennessee, Texas y obviamente otras dos ciudades de Texas. Ahora, vamos a lo que nos interesa: oportunidades de empleo. Aquí dice trabajos. Y aquí hay
va a haber 3, 6, 9, 10 oportunidades. Por supuesto, yo me voy a meter en la de mi zona y dice ruta médica en Raleigh, Carolina del Norte. Si yo le doy clic aquí, me dice ruta médica en Raleigh, Carolina del Norte. Estamos contratando inmediatamente, así que ya sabes, si necesitas un trabajo, aquí lo puedes encontrar. Con $10.99, un contratista independiente. Eso es lo que significa cuando te dicen con $10.99, que es que a ti no te van a descontar taxes, tú vas a recibir todo tu dinerito, pero al final de año, cuando te toque declarar taxes, usted va a tener que pagar sus taxes. Así que eso es como que, bueno, recibo ahorita todo mi dinero, pero luego tengo que declarar mis taxes y ya sabes que vas a tener que pagar un dinerito adicional en tus taxes. Entonces dice, entrega médica en ruta para automóviles o SUV de lunes a sábado en el área de Raleigh, Carolina del Norte. Además de contratar o contar con los mejores conductores de la industria, estas personas están buscando a alguien que sea responsable y si esto te suena, dice ahí, los conductores de entrega médica aquí en Raleigh, tal vez esto sea para ti. No los voy a leer todo porque está medio larguito. Pero entonces aquí dice que el trabajo es de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6:45, los sábados de 12:30 y a las 3 de la tarde. Te dice más o menos una explicación de cómo va a ser el recorrido. Dice que te van a hacer, o sea, los requisitos que debes tener es antecedentes limpios, sin antecedentes penales, pasar un examen de droga, debes comprometerse con un horario establecido. O sea que aquí eso de que horario flexible, por lo menos en esta que te están ofreciendo ahorita, no está disponible. Sin embargo, si tú quieres un trabajo a tiempo completo, esta sería tu oportunidad. Y trabajo a pedido disponible, además de tu ruta habitual. Es decir, que tal vez tengan bastante demanda, por eso están buscando a alguien fijo, además de las horas adicionales. Por acá te dice, si tú quieres aplicar, dice, únase a nuestro equipo hoy. Estamos buscando personas que sean emprendedoras y altamente motivadas. Y entonces obviamente es lo que siempre vas a rellenar en las aplicaciones. Nombre completo, correo, teléfono. Aquí te dan algunas opciones como por ejemplo, en qué ciudad y estado resides para que tú puedas saber qué oportunidades estás solicitando. Obviamente esta sería, como dice acá abajo, ruta bajo demanda, que es la que quieren un horario fijo. Y te preguntan qué días quieres trabajar de la semana, en qué horario, si part-time o full-time, cómo se pueden comunicar contigo. Te hacen una serie de preguntas y luego abajo obviamente le das unirte a nuestro equipo. Mira amigos, ahora vamos a lo más importante, ¿cuánto está pagando? Obviamente esa página no te decía exactamente cuánto estaban pagando, pero aquí les me hizo el trabajito y se puso a investigar en la página que se llama como salario, salary.com, y aquí, como les voy a mostrar ahorita aquí en la página, dice cuánto ganas y tú puedes poner el nombre de cualquier compañía y te va a dar un aproximado de cuánto está ganando. Aquí dice un part-time mobility driver, yo lo voy a poner en español para que lo vean mejor. Dice, un conductor de movilidad a tiempo parcial, o sea, no ese que están ofreciendo ahí a tiempo exclusivo, es decir, que se ganaría más, va a ganar aproximadamente $18. Así que ya saben, para que tengan un estimado de cuánto ganarían trabajando con esta compañía, que se llama Express, así de fácil, tienen aquí un estimado de $18. Así que ya saben. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado estas 3 nuevas páginas en las que tú puedes hacer un dinerito extra o por el contrario, tener tu trabajo fijo. Y si te gusta todo nuestro contenido y te gustó toda esta información, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y por supuesto activa allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en un próximo video.